Casi 4 horas duró la audiencia de apelación del habeas corpus a Jorge Glass en la Corte Provincial de Santa Elena. La Procuraduría General del Estado y el Servicio de Atención a Privados de Libertad plantearon que el recurso debe ser revocado. Y les tenemos un segundo video que muestra al entonces vicepresidente Jorge Glass pidiendo que no se deje por escrito información de los contratos petroleros. El oficialismo pide la destitución del vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y lo denuncia por no asistir a las reuniones del Consejo de Administración. Directivos de Solca denuncian que el Seguro Social está dilatando el pago de la deuda de 139 millones de dólares. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. En las noticias de hoy, en el Tribunal de la Corte de Justicia de Santa Elena se desarrolló la audiencia de apelación del habeas corpus que le permitió a Jorge Glass salir de prisión el mes pasado. Durante esta diligencia, la Procuraduría General del Estado y el Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, argumentaron que ese recurso fue concedido de forma inconstitucional, por lo cual el ex vicepresidente debería volver a la cárcel. Todavía no hay una resolución del tribunal. William Young viajó a la península y nos resume la jornada. La audiencia inició puntual a las 9 de la mañana. Afuera de la Corte de Justicia de Santa Elena se instalaron varios simpatizantes del ex vicepresidente Jorge Glass, que no asistió a la diligencia. El perímetro del complejo judicial fue cercado por la policía y se armó un operativo para evitar incidentes, aunque todo se dio sin problemas. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, fue uno de los primeros en llegar. Dijo que sus argumentos estaban listos. La Procuraduría General del Estado, como representante del Estado, debió haber sido citada con la demanda de habeas corpus, no lo fue. En ese proceso, el Estado, que era el demandado, estuvo en indefensión. Los periodistas no tuvimos acceso a la sala. Fueron un poco más de 4 horas de audiencia con intervenciones del procurador, representantes del Servicio Nacional de Privados de Libertad, del Ministerio de Salud, de la cárcel de Cotopaxi, abogados de Glass y la Fiscalía General del Estado, aunque su titular se conectó vía telemática desde Quito. Y fue uno de sus asesores quien expuso que el habeas corpus debía ser revocado porque, según expuso, se violó el debido proceso y que esto fue resuelto por un juez que no tenía competencia. Pero Eduardo Franco Lor, que defendió a Glass en el caso Sobornos, no ve motivos para que el ex segundo mandatario regrese a prisión. Van a resolver a favor, ratificando la sentencia del primer nivel, que es una sentencia que precautela la integridad física y psíquica del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. A partir de hoy, el Tribunal de Apelaciones de Santa Elena, integrado por Silvana Caicedo, Clever Franco y Juan Camacho, tiene hasta 8 días para tomar una decisión sobre el futuro de Glass. La Corte Provincial deberá dejar sin efecto la sentencia del juez de Manglar Alto, con todos los defectos que ello acarrea, el más evidente de los cuales es que el señor Jorge Glass deba ser devuelto al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Jorge Glass tiene 2 sentencias en firme, ambas por corrupción, una por asociación ilícita y la otra por cohecho. La búsqueda de la libertad de Jorge Glass fue una tarea que su defensa emprendió apenas lo detuvieron. Desde el 2017 interpusieron múltiples recursos ante la justicia buscando su liberación, entre ellos el de habeas corpus que se solicitó en 5 ocasiones. El pasado mes de abril finalmente se lo concedió un juez de Manglar Alto, efectivamente. Con Lenin Artida recordemos los motivos por los que Glass fue a prisión. Largo fue el camino que recorrió Jorge Glass para salir de prisión. 1.645 días estuvo encarcelado. Sus abogados lo intentaron todo. Caducidad de la prisión preventiva, apelaciones a la orden de arresto, solicitó la prelibertad, la unificación de penas, pero la mayoría de recursos fue negado.
La figura del habeas corpus, su defensa siempre la tuvo presente. Entre el 2017 y el 2020, Glass intentó en 4 ocasiones que se le conceda ese recurso para salir de prisión o para ser trasladado a la cárcel 4 de Quito. Siempre le dijeron que no, hasta que en abril le llegó su agosto. Pese a que Jorge Glass se encontraba detenido en La Tacunga, el juez David Moscoso de la unidad multicompetente de Manglar Alto le concedió el habeas corpus y dispuso su libertad inmediata. La quinta solicitud resultó ser la vencida. En esa audiencia, la defensa de Glass expuso que el ex vicepresidente se quiso suicidar en prisión, que lo extorsionaban en la cárcel, que no podía dar 4 pasos seguidos porque su estado de salud era crítico, que veía sangre en las paredes y escuchaba voces en las noches. Al día siguiente, Glass salió de la cárcel de La Tacunga, caminaba normal, cargó a un niño, levantó una bandera, viajó por tierra hasta Guayaquil y al llegar encabezó un mitin. Ahora Glass se enfrenta a la posibilidad de volver a prisión. El ex vicepresidente tiene 2 sentencias en firme, una por asociación ilícita y otra por cohecho, y una tercera condena por peculado en el caso Singue, sentencia que ha sido apelada. 3 sentencias por corrupción. Casi nada. El portal Código Vidrio reveló un segundo video en el que el ex vicepresidente Glass le advertía a José Luis Cortázar, exdirector de la Agencia de Control Hidrocarburífero, que no interfieran las negociaciones con las empresas petroleras sin su consentimiento y autorización. Le pidió pues que no deje constancia de nada por escrito, porque años después podrían apresarle al entonces presidente Rafael Correa. Paul Romero, con el tema. Según el portal Código Vidrio, la reunión en la que aparecen comiendo los entonces vicepresidente Jorge Glass y el director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, José Luis Cortázar, fue grabada el 5 de febrero de 2014. Aquí se escucha a Glass llamar la atención a Cortázar por meterse en las negociaciones con las empresas petroleras sin su consentimiento. Pregúntame de eso, Pepeada. O sea, tú tienes que entender, hermano, que es un proyecto político, ¿verdad? Y si nosotros mismos no hacemos nada. Glass, sentenciado años más tarde por corrupción en otros casos, le sugería a Cortázar que no deje constancia de nada por escrito por las consecuencias penales que tendría el entonces mandatario Rafael Correa. Tú no das por escrito, hermano, porque después de 10 años, ¿cómo se va a meter preso al presidente? Fue una premonición, como lo define Arturo Torres, editor del portal Código Vidrio, a esta conversación a la que tuvo acceso, grabada por Cortázar. Al encargado de controlar le dicen que se calle, que se silencie, porque sabían que lo que estaban haciendo era turbio, era ilegal, era delictivo. Por eso se grababan, porque esa era una conducta generalizada. Considera que el contenido de esta grabación devela de cuerpo entero la forma en la que operó el correísmo en 14 años de gobierno. Creo que es el momento de que estas autoridades de control le demuestren al país cuál es la voluntad de esclarecer y de evidenciar cómo operaba esta organización criminal. En este revelador video, Glass también se refiere a Fernando Villavicencio, quien ha denunciado varios hechos de corrupción del gobierno de Correa en Petroecuador. Créeme que Villavicencio, yo estoy convencido que Villavicencio va a gente la cierra. Tipo, el sindicalista de Petroecuador tiene prevenido todo, hermano, todo. El gobierno sabía que había cometido un delito y un perjuicio al Estado ecuatoriano al firmar estos contratos. Y anunció que abrirá una nueva investigación sobre esta denuncia en la Comisión de Fiscalización. Y vamos a otros temas. El bloque oficialista presentó una denuncia contra el vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Piden su destitución como autoridad legislativa por no acudir a las sesiones del Consejo de Administración CAL. El proceso sería igual al que se lleva contra la presidenta de la Asamblea. Patricio Díaz nos tiene un informe desde el Legislativo. Te escuchamos, Patricio. El bloque de Creo y sus aliados presentó hace pocos minutos una denuncia contra el legislador Virgilio Saquicela. Piden su destitución como vicepresidente de la Asamblea Nacional. Lo acusan de no haber acudido a las sesiones del CAL, del Consejo Administrativo, y al no tener quórum, no se pudieron tomar decisiones como calificar algunos proyectos de ley y otras peticiones importantes que tendría el legislativo.
Quien entregó esta denuncia fue Eitel Zambrano. Él aspira que se cree una nueva comisión multipartidista para que investigue al vicepresidente y ahí obviamente se reciban las pruebas de cargo y de descargo. De manera sistemática ha faltado al CAL, justamente paralizando las sesiones e incluso no dando el quórum, y eso ha generado una paralización de los procesos que debe realizar el CAL. Esta Asamblea Nacional no se puede dar el lujo de parar. El actual primer vicepresidente fue propuesto por nuestra bancada. Entonces nosotros en este momento rechazamos esa actuación y por eso hemos presentado la denuncia, ya que en este instante pierde por la confianza de quienes propusimos ese nombre y con nuestros votos llegó a esa función. A las sesiones del CAL, además de Saquicela, no han acudido otros 3 legisladores que son opositores a la presidenta Guadalupe Llori y por eso no se ha dado quórum en estas sesiones. De parte de Creo señalan que deberían los otros bloques a los que pertenecen estos asambleístas iniciar procesos similares. El vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, no quiso pronunciarse sobre esta denuncia, asegura que revisará el texto, el documento que se ha presentado para luego dar su versión. Así se cierra esta jornada con 2 autoridades, las 2 principales autoridades de la Asamblea en un proceso de destitución. Y ahora les contamos que Solca asegura que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quiere dilatar el compromiso de pago que mantiene con el organismo. La deuda por prestaciones de servicios sobrepasa los 139 millones de dólares, como nos muestra Carla Delgado. A Solca han vuelto las preocupaciones. Sus directivos sostienen que aunque el pasado 7 de abril llegaron a un acuerdo con el IES por haberes que no les han cancelado incluso desde 2009, hasta el momento no se avisora una solución. Tuvimos ayer una primera sesión de mediación en la Procuraduría General del Estado. Y se dijeron varias cosas que nos han llamado la atención y que nos hacen pensar que se quiere dilatar el compromiso adquirido. Se ha dicho que el presidente del IES, ingeniero Cepeda, no es el representante legal del IES, que el representante legal es el director general del IES. Pero él no concurrió a la reunión porque no ha sido invitado. La deuda del IES por prestaciones de servicios a Solca es de más de 139 millones de dólares. Solo a Solca Quito, el IES le debe 71 millones. Señor IES, he prestado servicios, haga el favor de pagarme. No puedo. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la auditoría. Haga la auditoría. No puedo. ¿Por qué? Porque no tengo auditores. Y con ese cuento seguimos desde hace 11 años. El presidente del directorio del IES aseguró que cancelaría la deuda hasta este 31 de mayo. Para ello, dijo, utilizaría los fondos provenientes de la devolución del IVA, que se habría comprometido a entregar el Ministerio de Finanzas. Y es que Solca por años ha dado un respiro a los miles de pacientes que deriva la seguridad social. Nunca me han dicho que no hay medicina, nada. Y si como yo soy del IES, siempre me han atendido, nunca me han dicho que no. Solo por rubro de medicamentos, el IES le debe a Solca Quito más de 2 millones de dólares. Mientras tanto, desde el IES solo hay un comunicado en el que ratifican su compromiso de pago. Aseguran además que la institución ha cancelado más de 584 millones de dólares desde el 2011. Sin embargo, no explican cuándo pagará la deuda actual. Sin duda, Solca es una de las instituciones más eficientes en servicios de salud pública. Ahí hay mucha dedicación y mucha humanidad. Muchas personas pobres dependen de esos servicios frente a una enfermedad de alta mortandad como el cáncer. El Instituto de Seguridad Social tiene que responder al reclamo de miles de familias que están pendientes de sus seres queridos atacados por esta enfermedad catastrófica. Más allá del IES, es necesaria ahora una intervención del gobierno para solventar ese pago de 139 millones de dólares. Esperemos pues que haya oídos para este reclamo, esta vez al menos. Y seguimos, el programa de externalizar las farmacias de los hospitales públicos que debía comenzar este mes sufre un nuevo retraso.
El presidente Guillermo Lasso anunció que será en junio cuando se ponga en práctica. Informa María Cecilia Lergacha. El plazo inicial era marzo. Hubo retraso, se postergó para mayo, pero no, en mayo tampoco será. Y espero el 1 de junio ya de manera definitiva anunciar el sistema de receta electrónica. El sistema de receta electrónica va de la mano con la externalización de las farmacias. La idea es que quien vaya a consulta externa de cualquier hospital de la red pública de salud reciba ya no una receta escrita a mano, sino una receta electrónica, con la cual podrá ir a farmacias privadas y retirar sus medicinas sin ningún costo. Entre los pacientes hay expectativa. Porque tienen que darnos una solución de alguna forma, porque el medicamento, los pacientes no podemos estar sin medicamento. Hay enfermedades catastróficas y todo, que de alguna forma tienen que darnos solución. Pero también hay escepticismo. No le van a dar los medicamentos porque no están al día. La misma cosa que está pasando en las clínicas. El presidente Lasso asegura que, aunque el programa aún no esté implementado, internamente ya hay cambios. Mira lo que hemos logrado. Medicina que se vendía en 95 centavos, a través del nuevo sistema de puja, con el CERCOP, logramos que esa medicina, el Estado la compre en 2 centavos. Porque el objetivo final es ese, no solo agilitar el sistema frente a los usuarios, sino, sobre todo, frenar la corrupción. Continuamos y ahora les informamos que arribó a Ecuador la primera dama de los Estados Unidos. Llegó al aeropuerto de Quito y desde mañana cumplirá su agenda en el país. Francisco Garcés nos cuenta desde la terminal aérea. Francisco, te escuchamos. Alfonso, amigos, buenas noches. Sí, efectivamente, para contarles que hace pocos minutos llegó acá a la terminal aérea de Quito la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. A su arribo aquí al aeropuerto de la capital fue recibida por su homóloga ecuatoriana, María de Lourdes Alcíbar, además del canciller Juan Carlos Holguín y una amplia delegación también de miembros de la Embajada de Estados Unidos aquí en la ciudad de Quito. Y bueno, esta es parte de la visita oficial que empieza esta noche, pero formalmente el día de mañana ella recorrerá un centro de desarrollo infantil en el centro de la capital de la República, recorrerá varios proyectos sociales y luego se reunirá en el Palacio de Carondelet con el presidente de la República, Guillermo Lasso, su esposa, por supuesto, María de Lourdes Alcíbar, y su hija. Después de esa reunión en donde se espera tratar temas de cooperación bilateral, ella, la primera dama de Estados Unidos, dará una declaración a la prensa. Esta visita es importante en momentos en el que el gobierno del Ecuador se ha propuesto reforzar los ámbitos de cooperación con Estados Unidos. Así que así les contamos que acaba de iniciar la visita oficial de Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos aquí al Ecuador. Y después de esto, ella viajará a Panamá y a Costa Rica como parte de su gira por Latinoamérica. Alfonso, tú tienes más información en estudios. Buenas noches. Bien, Francisco, muchas gracias. Buenas noches. Y en otros asuntos, el ministro del Interior compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí dio a conocer que el número de homicidios se redujo a raíz del estado de excepción y que el país enfrenta mafias no solo de Colombia y México. Patricio Díaz nos cuenta que los legisladores criticaron a la política de seguridad del gobierno. Carrillo dijo que el estado de excepción ha funcionado, que hay menos asesinatos que en meses anteriores. Donde el promedio de muertes violentas estaba alcanzando y superando la decena por día. Ahora, con el estado de excepción en estas 3 ciudades se ha reducido y el promedio diario de muertes violentas no sobrepasa de 6. Pero que no es lo único. Que el plan de seguridad del gobierno implica una inversión de $1.200 millones y que avanza. La tasa de homicidios ahora está en 14.2. Contener querrá decir que no crezca de la forma como ha crecido en el último año, que rompa esa tendencia de crecimiento exponencial. Dice que la lucha contra la delincuencia organizada no solo tiene que ver con Colombia o México, sino también carteles europeos, carteles asiáticos que han hecho presencia acá. Y explica una de las razones para que hayan llegado al país. Políticas que hay que revisarlas también, como la política de permitir el acceso
de cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad al territorio ecuatoriano. En la Asamblea, sin embargo, cuestionan el plan de seguridad del Ejecutivo. Si el día de hoy los policías tienen que hacer vaca, escúchenme bien, ciudadanos, hacer vaca para poner combustible en los patrulleros. ¿De qué hablamos, pues? Quiere más leyes, tendrá más leyes, pero más allá de eso necesitamos su voluntad política y su liderazgo. Y dice, por ejemplo, que sobre la ley de uso legítimo de la fuerza, su informe para segundo debate estaría listo a más tardar el sábado. Y ahora repasemos los últimos datos oficiales del estado de excepción que rige en Esmeraldas, Manabí y Guayas desde el 29 de abril de este año. Hasta hoy, miércoles 18 de mayo, las autoridades policiales y militares han ejecutado un total de 71.938 operativos en las provincias antes mencionadas. Esto ha permitido la desarticulación de 16 bandas delictivas y la detención de 1.559 personas. En estos controles aleatorios también se han retenido 412 vehículos entre motos y carros. Al mismo tiempo se han decomisado 193 armas de fuego. Además se han incautado más de 3 toneladas de droga. Importante recordar que este es el balance al momento que han facilitado las autoridades. Los controles avanzan. Y para evitar un posible amotinamiento, la policía allanó la cárcel de Machala en El Oro. Encontraron varios objetos prohibidos e incluso una habitación de uso exclusivo de un reo. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo en la cobertura. Durante la madrugada de este miércoles, la policía allanó la cárcel de Machala, en donde los uniformados hallaron droga, armas blancas, chalecos antibalas e incluso una habitación de uso exclusivo de un privado de libertad. Para ingresar a la celda que está junto a la lavandería, los agentes rompieron la pared. Franklin Cruz, agente de la Unidad de Muertes Violentas de la localidad, precisa que hace 3 semanas iniciaron las investigaciones. No recibimos el apoyo total por parte de los señores guías penitenciarios, en la cual ellos habían obstaculizado el ingreso de dicha puerta con unos pernos gigantes y unas herramientas. Este cuarto, en donde además encontraron un arma de fuego, estaba equipada con aire acondicionado, nevera y sofá. Según las investigaciones, en esta celda está recluido alias Charlie, quien cumple una condena de 16 años por tráfico de droga y de acuerdo con la policía, el sujeto pertenece a la banda de los Lobos. Que toda la mayoría de estas cantidades de indicios no fueron encontrados en los pabellones, sino en lugares destinados como biblioteca, iglesia, lavandería, en esos lugares. Y en la habitación VIP. Las autoridades también investigan cómo ingresa la droga al centro carcelario, que fue construido hace 70 años y tiene capacidad para 150 presos, pero están actualmente 1.200 privados de libertad. Solo existen 45 agentes penitenciarios para custodiar esta prisión. Y a casi un mes de declarar la emergencia en el registro civil, persisten las demoras en la entrega de cédulas. Para obtener el documento de identidad hay que esperar hasta el próximo mes. Mientras que para pasaporte aún no se entregan nuevos turnos. Hay malestar, como tiene que ser, en los ciudadanos, en los usuarios, como nos informa Fabiola Santana. Pese a que no se registran largas filas en el registro civil, el problema es evidente en la obtención de turnos por internet. Estos usuarios, por ejemplo, tuvieron que esperar más de un mes para por fin hoy obtener su documento de identidad. Todo el mundo tenemos algo que hacer y es bastante la espera. Desde entonces, los tiempos de espera no han variado. Esta ciudadana necesita la cédula de mayor de edad de su hijo, pero le dieron turno para junio. Lo que pasa es que mi hijo se fue a la escuela de fútbol y necesitábamos la cédula ya de mayor de edad. Al mismo tiempo debe esperar Agustín, quien necesita actualizar su estado civil de divorciado para realizar trámites con su nueva pareja. La estoy sacando para volverme a casar. Y ahora le toca esperar. Esperar hasta el 10 de junio. Y como ellos, hay decenas de usuarios que se quejan por los problemas para obtener su documento indispensable en la mayoría de trámites. Que sigue esperando. Sin embargo, la vocera del registro civil en Pichincha dice que solo en esta provincia se están entregando alrededor de 1.500 cédulas diarias
Esperan aumentar turnos conforme vayan adquiriendo insumos que dice siguen escasos. En esta semana ya hemos ampliado un poco más en la capacidad de los turnos debido a la dotación que se nos está entregando. Pero el número de rezagados a nivel nacional aún es alto. Para la obtención de pasaportes, la situación es más compleja. Actualmente no se están emitiendo nuevos turnos diarios. Y ahora me encuentro con la nueva que tengo que perder el vuelo porque si no es por salud, estudios o trabajo, no reagendan un nuevo turno para que nos den la renovación. Estos problemas persisten a un mes de la declaratoria de emergencia del registro civil ante la falta de materiales como chips, micas y otros. Casos emergentes son atendidos, pero que el flujo de atención se regularice aún está lejos. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial concluyó que Ecuador sí discriminó al ex candidato presidencial Yacu Pérez al no reconocer su matrimonio ancestral con Manuela Pic. Solicitó al Estado que repare al afectado con una indemnización, pida disculpas y que efectúe la inscripción del matrimonio. Jacqueline Rodas con los detalles de esta decisión internacional. En 2013, el ex candidato presidencial Yacu Pérez y Manuela Pic se casaron en un pueblo quichua cañari por la tradición indígena y su matrimonio fue inscrito en un acta de la comunidad Escaleras en Azuay. 2 años después, cuando el gobierno de Rafael Correa expulsó a Manuela Pic, luego de una jornada de protestas sociales, el registro civil se negó a reconocer su matrimonio ancestral y ella no pudo acceder a una visa de amparo familiar para volver al país. Yacu Pérez llevó su caso a la Organización de las Naciones Unidas, que ahora anuncia su decisión. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial concluyó que Ecuador discriminó en contra del activista de derechos indígenas Yacu Pérez Huartambel al negarse a reconocer la validez de su matrimonio oficiado por autoridades tradicionales indígenas, conforme a la Constitución, y solicitó varias medidas de reparación. El Estado ecuatoriano debe inscribir el matrimonio, indemnizarlo por el daño causado, ofrecerle una disculpa, cambiar la legislación respecto del matrimonio indígena y capacitar sobre el tema a los funcionarios públicos. Desde Azuay, Yacu Pérez envió este video con su reacción. Mejor tarde que nunca. La justicia de las Naciones Unidas al final dio un duro golpe al Estado colonial y al gobierno de Correa, que no aceptaba el matrimonio ancestral. Hoy mis hermanos podrán casarse ante las autoridades indígenas y este sirve un precedente de reconocimiento de la justicia internacional que obliga a los gobiernos a darle el justo derecho a los pueblos indígenas. El Comité de Naciones Unidas da 90 días al Estado ecuatoriano para que informe sobre el cumplimiento de las medidas solicitadas. Ecuador aún no se ha pronunciado sobre la decisión. Allanan oficinas del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo, en Los Ríos, ante la sospecha de peculado por presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos durante la emergencia por el COVID-19. Las intervenciones también se realizaron en Guayaquil, Durán y San Borondón. Nuestro corresponsal, Marlon Melo, con este caso. La incursión se produjo la madrugada de este miércoles en varios inmuebles y oficinas situadas en las provincias de Guayas y Los Ríos. La Fiscalía del Ecuador, en su cuenta de Twitter, mencionó que se trata de una investigación por presunto peculado en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo del Ministerio de Salud. Fiscalía y policía ejecutaron 13 allanamientos en Guayaquil, Durán, San Borondón y Quevedo, donde se incautó documentación. La investigación a cargo de la Unidad de Transparencia contra la Corrupción de la Fiscalía inició tras haber recibido denuncias de presunto sobreprecio en la adquisición de insumos médicos durante la emergencia por el COVID-19. El perjuicio sería de $2 millones. Aquí en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús solicitamos el acceso a sus instalaciones. Además, una entrevista con sus directivos por este caso, pero nos dijeron que no existe autorización debido a la investigación que se desarrolla.
Quien sí se refirió a este caso fue Leonardo Jiménez, activista e integrante del Consejo de Derechos Humanos y la Naturaleza, una organización ciudadana de Quevedo. Actos de corrupción es terribles. Por ejemplo, nos dicen que insumos médicos que se compraron en algunas administraciones pasadas por más de $400.000, resulta que con la misma cantidad de insumos ahora las han comprado con $130.000. Aunque nadie fue detenido en los operativos realizados en estas 4 ciudades, se decomisaron computadoras portátiles, celulares, discos duros y documentos referentes a contratos del año 2020. En menos de 6 horas se registraron 2 hechos violentos en Guayaquil. Diego Cuenca nos describe lo que ocurrió en estos casos. Una balacera alarmó a quienes transitaban por las calles Aguirre y Pichincha, en el centro de Guayaquil, la tarde de ese miércoles. Ocurrió cuando 2 delincuentes en moto le robaron $5.000 a un hombre de 64 años, que salía de una agencia bancaria. Un delincuente por tratar de robar valor económico alto a un ciudadano, lanzó un tiro que gracias a Dios no fue mortal para nadie. En ese momento los antisociales huyeron y de inmediato agentes metropolitanos, junto con la policía, iniciaron una persecución por varios minutos. A los ladrones los siguieron hasta que se pasaron la luz roja de un semáforo y se chocaron contra un bus. El accidente sucedió en Mapasingue, norte de la urbe. Fue un desenlace mortal porque uno de los sujetos murió con su pierna destrozada y el otro quedó herido. Y consecuencia de ello, el acompañante de dicha motocicleta perdió la vida y el conductor se encuentra hospitalizado. En los indicios se encontró un arma de fuego. Es un revólver. En su interior tenía 2 cartuchos percutidos y uno sin percutir. Otro ataque violento se dio en el barrio Centenario, sur del puerto principal. Los criminales llegaron a las calles Guaranda y Bolivia para disparar a 2 militares que estaban dentro de ese vehículo. Uno de ellos perdió la vida. El fallecido es un ciudadano, un militar en servicio pasivo que se encontraba a la espera de realizar algún tipo de actividad personal y que fue sorprendido por 2 sujetos que se trasladaban en una motocicleta. El otro militar en servicio activo quedó herido. Son compañeros o habrían sido compañeros y habrían estado tratando algún tema personal. Pero no fue el único herido, porque un hombre que estaba en el sitio del crimen recibió un tiro por parte de los sicarios. Al parecer, según las primeras indagaciones, se habrían confundido y le realizan un disparo, el mismo que causa una herida a la altura de la pierna. La policía recogió 15 restos de bala tras el ataque. Y un nuevo caso de sicariato se registró esta tarde en la provincia de Esmeraldas. El crimen ocurrió a pocos metros del edificio de la gobernación y la víctima fue identificada como Juan Neira, abogado en libre ejercicio y que hasta el año 2014 se desempeñó como fiscal en el cantón San Lorenzo. Según testigos, 2 hombres en moto se acercaron a la víctima que estaba fuera de un cyber y le dispararon. Y para cerrar, una interesante noticia. 2 pilotos argentinos construyeron un avión con el que pretenden tomar muestras del aire en todo el continente americano para evaluar los efectos del cambio climático. La aeronave recorrerá desde la Patagonia hasta Alaska para cumplir este fin. Veamos. Cruzar América de un extremo a otro. Ese es el objetivo del proyecto Patagonia-Alaska, una iniciativa sin fines de lucro que pretende medir la calidad del aire usando un avión experimental. Experimental porque cumple con la condición de que al menos el 51% del avión fue diseñado, construido o ensamblado por sus propietarios. Y así fue. La aeronave fue construida por 2 pilotos argentinos que ahora buscan recorrer más de 20.000 kilómetros desde la Patagonia, sur de Argentina, hasta Alaska, en el norte de Estados Unidos. Tomarán muestras de dióxido de carbono y de carbono negro, el segundo responsable del cambio climático y principal indicador de la calidad del aire. Tiene la capacidad de determinar no solo la concentración y la ubicación de las partículas en tiempo real, sino que también puede determinar el origen.
Su travesía iniciará en julio y esperan regresar en 34 días. Sin embargo, dependerá del clima, pues aseguran que solo viajarán con buen tiempo para no arriesgar la misión, que es evaluar las consecuencias del cambio climático. Muy bien. Nos despedimos, amigos, agradeciéndoles por la sintonía. Nos veremos mañana.